Muy bendecida tarde, queridos hermanos, en este ya día lunes 25, perdón, del mes de noviembre, dentro del contexto de esta semana 34 del tiempo ordinario, ya hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey del Universo, por lo que estamos terminando con la última semana del año litúrgico para que ya desde las vísperas del próximo día sábado estemos celebrando un nuevo ciclo, el ciclo C, con el primer domingo de Adviento, siempre recordando la importancia y necesidad de esa corona de Adviento como ese signo que nos va guiando y va llevando como el proceso de este tiempo de preparación para recordar con alegría y entusiasmo que Dios envió a su Hijo que se hizo carne y se entregó por nosotros. Mi nombre es Jorge Isa González, soy salesiano cooperador y bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre los textos de la liturgia que nos genera hoy o que hemos proclamado en la Santa Eucaristía. La primera lectura, siempre manteniendo ese elemento, por decirlo de alguna manera, escatológico, es decir, de esto lo que será la segunda venida de Cristo, la parucía y todo esto que está alrededor de, nos invita a reflexionar o a ver justamente ese momento victorioso del Cordero. El Cordero es Cristo, quien voluntariamente se ha entregado por nosotros y cómo desde esa línea, desde ese contexto, pues hay un elemento que incluso ha generado a veces hasta muchísimas malas interpretaciones, que es el caminar con 144,000. Esos 144,000 serían, pues, justamente, anteriormente, o algunas malas interpretaciones hablaban de un número concreto de personas que se salvarían, pero realmente lo que este número, bíblicamente representa es como 12 recordando la antigua alianza, 12 recordando los apóstoles de la nueva alianza. Entonces, y el 1000, que significa multitud o gran cantidad, habla de cómo la totalidad de aquellos que han creído en la voz del Señor han sido salvados y justamente gozan de esa gracia y de esa misericordia. Entonces ahí es donde nos encontraremos en ese momento culminante, ese momento glorioso donde disfrutaremos de la plenitud de la gracia en la presencia del Señor. Pero evidentemente es importante que eso se acerque o se lleve en un sentido de verdaderamente búsqueda de formar parte de ese grupo, de formar parte de esos 144,000. Como lo dice justamente el texto del Salmo, estos son los que buscan al Señor, que recordar que justamente es Dios el dueño de todo, el que da todo, que nos permite justamente acercarnos con entusiasmo y alegría a su presencia y desde ahí poder, pues, darle un testimonio real a los otros para que también se nos unan, para poder subir al monte del Señor, como lo dice, pues, justamente el mismo Salmo, pero para eso hay que tener el corazón puro, las manos limpias, que en muchos casos, más que pensar en una condición original, conlleva un proceso de conversión, porque todos y cada uno hemos pecado, todos y cada uno nos hemos, pues, equivocado y por consecuente nos hemos alejado de la gracia de Dios. Entonces, ese primer recordatorio que nos deja la liturgia es justamente ese, el de transformar mi existencia y buscar siempre ese sentido de santidad. Ahora bien, si nos vamos ya al texto del Evangelio, es un texto sumamente corto, de aquel momento en el que Jesús se encuentra o llega al templo y empieza a ver a todas las personas echando sus ofrendas justamente en el lugar dispuesto, y en el cual pues también empezaba a ver ese montón de hombres ricos, esas personas con buena posición y demás, que echaban muchísima cantidad, pero verdaderamente Jesús le llama la atención un una viuda pobre que echa, pues, 2 moneditas, que podríamos pensar en el contexto actual o en el que el mundo nos dice, pues, que es muy poca cosa y que no sirve para nada. Pero es justamente aquello que Jesús visualiza, observa y dice: "Verdaderamente esta mujer ha dado más que los demás". Y podríamos pensar aquí, y ya acercándonos a este tiempo final del año, donde también son muy comunes y muy normales las campañas de ayuda a personas que lo necesitan y demás. Que viene el término o el contexto de lo que es la famosa palabra limosna,
Que hoy, de hecho, que hoy en este momento se ha desvirtuado mucho y se ha convertido en un sinónimo de despectivo de inferioridad, o de algo que debería dar vergüenza, o de algo que incluso debería mantener a otro en superioridad. Y a veces decimos: "No, es que yo no acepto limosnas de nadie". ¿Por qué? Lo hemos llevado a ese nivel, de que es justamente que es algo que coarta mi dignidad. Pero verdaderamente la palabra limosna, entendida desde su origen, desde su etimología, lo que representa y lo que recuerda es justamente un sentido de compasión. La raíz propiamente de esto significa dar con compasión, dar con misericordia, dar con piedad. Es decir, es ponerme en el lugar del otro y poder colaborarle. De ahí que entonces, pues, no se vuelve tan significante o tan representativo el elemento propio de la cantidad, sino el elemento propiamente del amor con el que se hace. Mucha gente en este texto propiamente de Lucas, en el capítulo 21, daba, pues, como para aparentar un estatus de santidad propio y marcado y señalado por la cantidad de dinero que daba, que al final eran dineros que sobraban como tal. Mientras tanto, esta mujer pobre, humilde y sencilla, lo que hace es dar de aquello que tenía para vivir. Pudo verse privado de algún alimento con el objetivo de dar al altar de Dios. Y en este caso, entendiendo también por ese otro lado, que este efecto o esta representación o esta situación económica o material, lo que busca más es una reflexión de carácter espiritual, que con esto no quiere decir que nuestras posibilidades no tenemos que o no podemos dejar de ayudarle a aquel que lo necesita, aquel que tiene necesidad de vestidos, de bebida, de ropa, de en fin, no se trata de eso, pero sí en valorar el sentido con el que yo hago ese tipo de cosas, qué es lo que me impulsa, qué es lo que me mueve. Si más bien un aspecto o un sentido de, ¿cómo llamarlo?, de vanagloria personal, o de que me vean qué bueno que soy, o un sentido de yo querer hacerme creer lo bueno que soy, o como cristianamente se nos enseña, a buscar en el otro un Cristo necesitado que justamente Él me da la oportunidad del Señor de poder servirle y con eso ir construyendo el reino de Dios. Entonces, bueno, queda poco tiempo ya del año litúrgico, ya celebramos el último domingo, ya el próximo fin de semana empezaremos un nuevo ciclo y que sea un propósito inicial para este nuevo año, amar más a mis hermanos, amar más a mis cercanos, amar más a aquel que tengo al lado y de ese modo ir construyendo con entusiasmo el reino de Dios. Que Dios te bendiga, que pases un muy, muy, muy hermoso lunes.